Somos libres. Vamos a utilizar unos minutos para hacer una reflexión acerca de la libertad. Me pregunto si somos libres y yo creo que sí somos libres. Tal vez no estamos libres. Hay una diferencia allí entre el ser y el estar. Todo lo que existe, existe en libertad. Somos seres en libertad como los vegetales, como un árbol, como un animal. Pero muchas veces en nuestras vidas no vivimos en ese estado natural, es decir, no estamos en libertad. Segunda pregunta, ¿qué nos impide la libertad? Entonces, si por naturaleza somos libres, ¿por qué no vivimos en libertad? ¿Qué nos impide la libertad? ¿Qué nos atrapa? ¿En qué vivimos atrapados? Podríamos decir que el trabajo, que el estudio, que la familia, a veces una vivienda, una población o una prisión, pero realmente las cosas externas no son las causantes de la prisión, de la pérdida de libertad. Básicamente estamos atrapados en la mente y nuestra mente nos atrapa, nos impide ejercer, estar en libertad cuando ella es utilizada de manera automática, cuando es utilizada simplemente como memoria, programación o condicionamiento. Allí, entonces, nosotros no somos realmente quienes somos. Podría ser también que nos atrape la expectativa, una ansiedad anticipatoria. Ambas cosas, programaciones y expectativas, llevan la mente a un estado automático de asociación de ideas continuas que nos impide el discernimiento, la claridad, que nos impide aplicar la capacidad mental en el ser que somos aquí y ahora. ¿Cómo salir de allí, de esa prisión? Sería una tercera pregunta. Si podemos darnos cuenta, si en algún momento de la vida uno se detiene, pausa un poco y observa a qué dedica la mente, cuáles son los pensamientos habituales cuando uno se despierta en la mañana, cuando va conduciendo un vehículo por una carretera, por una vía o va en un transporte público, cuando va en un aparente silencio en el ascensor, en el edificio, caminando, cuando va a dormir. Si uno pudiera reconocer
esos pensamientos, se daría cuenta, hay pensamientos repetidos, que frecuentemente estamos atrapados en pensamientos. Ahí no somos libres. Y que esos pensamientos vienen asociados a sentimientos, a algunas emociones. Y eso impide la naturaleza de la libertad del ser. Si yo pudiera observar simplemente, entrar en un estado de atención plena del pensamiento, observar, inhalar y exhalar, yo pudiera liberar el atrapamiento. En las grandes propuestas de sabiduría del mundo enseñan las técnicas de atención plena. Puede que no se llamen de esa manera, pero se aplican de igual manera. El enfoque de la atención en este momento, lo cual no me divide la vida, no me la hace, no es como que la vida sea el momento de la atención plena y el momento de la meditación, y el resto sería la vida automática. Si aprendemos a estar en el momento presente, atendiendo, dándonos cuenta de la inhalación, la exhalación, del estado del cuerpo, de la postura corporal, eso se puede aplicar todo el tiempo. Aquí, mientras hablo con ustedes, se puede aplicar mientras preparamos un desayuno, mientras hacemos una práctica de ejercicio, mientras conversamos con alguien, mientras conducimos. Nos damos cuenta del diálogo interior constante, inconsciente, improductivo, ruidoso. Y de pronto nuestro estado de ánimo va y viene a merced de ese automatismo, de esa programación. Entonces, si de pronto una persona de mi familia, si un hermano mayor, una hermana, cuando yo tenía 7 años, me miró de pronto con enojo y me dijo alguna frase que en ese momento pudiera ser hiriente. Si yo no resuelvo eso, si todo ese tipo de contenido automático permanece ahí cada que yo me encuentre con este hermano, en el inconsciente va a haber una especie de prevención automática que te va a decir, este fue, este fue el que te ofendió. Y si entonces hay un hermano o una hermana que era el que te hacía los chistes o te daba una broma, este es el que te quiere. Hay un condicionamiento del comportamiento que viene de la memoria y que nos atrapa y nos impide ser libres. Una propuesta simple, grande, de todas las sabidurías. Atención plena. Y una última pregunta en esta breve reflexión que no pretende ser la verdad ni un ensayo extenso sobre un tema tan profundo. Yo percibo la libertad. ¿Cómo percibimos la libertad? Sería la pregunta. Para mí la percepción de la libertad es una sensación de plenitud, de integridad. Somos seres libres porque somos seres completos. Y quisiera utilizar la analogía que hemos venido precisamente utilizando en todo este tiempo
de Camino al Ser, la analogía de la semilla. Si la semilla es la esencia es, la semilla contiene la esencia. La semilla contiene el árbol completo en un estado de potencia, un estado potencial, en un estado de como una programación, como una información. Allí está el árbol completo con raíces, troncos, ramas, hojas, flores y frutos, es decir, nuevamente la posibilidad de semilla. Para ello, el árbol necesita la relación, la interrelación sistémica con el universo en términos de elementos que por analogía nos pueden hacer comprender también a qué corresponden esos elementos en nosotros. Y pudiéramos decir allí que el vegetal, el árbol es libre cuando florece. Cuando florece, entrega lo que es, hace evidente que es, porque luego de la flor está el fruto, y el fruto sería el último elemento en ese recorrido evolutivo. Entonces la planta es, esa es la libertad, ser. Nosotros somos seres íntegros, completos, como nuestra esencia, conciencia o alma es como la semilla, es lo que somos. E igual que un vegetal, necesitamos la interacción con los elementos físicos. En términos físicos necesitamos tierra, elementos minerales, agua para hidratarnos, aire para respirar, fuego, luz para vivir y calentarnos. Y éter o conciencia, es decir, la esencia misma. Así un vegetal necesita tierra para su raíz, agua para hidratar y diluir los minerales sólidos y poderlos volver nutrientes. Necesita fuego para que la fuerza de la luz se transforme en la energía para producir vida. Y aire como el elemento en el cual integra, interactúa todo. Y al final de su libertad es como la aparente muerte, retornar a ser semilla, pero una semilla que tiene el recorrido de esta vida. De la misma manera, nosotros tenemos tierra para enraizar. Si la libertad es la flor y el fruto, ellas no ocurren sin raíz. La raíz no es contraria a la libertad. Las raíces no nos atrapan. Las raíces nos dan profundidad, nos nutren, nos dan soporte. Tenemos raíces en la tierra, nosotros, son nuestros ancestros, venimos de padre, madre, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas. Ellos no nos atrapan, son nuestra base, nuestro soporte. El agua en nosotros es la capacidad de fluir, de diluir. Aprendemos y diluimos todos esos nutrientes de la tierra ancestral para que en lugar de volverse lastre o peso, se vuelva aprendizaje, luz. Yo aprendo de todas las experiencias y al aprender libero, disuelvo, fluyo. El fuego en nosotros es el uso consciente de la mente, que hace que podamos elevar todo ese mundo emocional inferior, todo ese mundo inferior entre comillas, no es un término peyorativo. Me refiero a que inferior en el sentido que también las emociones nos atrapan en una sensibilidad que se nos vuelve un caos entre tristezas que nos pueden llevar a depresiones, entre enojos que nos pueden llevar a resentimientos.
entre miedos que nos pueden paralizar en pánicos, entre tristezas que pueden llevarnos también a estados depresivos. Si esa fuerza de la emotividad, de los movimientos generados por las emociones, pudiera dirigirse conscientemente, entonces el uso de la mente como un estado superior, con capacidad de discernimiento, de claridad, de observación, puede elevar la fuerza hacia un estado de aprendizaje que nos lleva a una gratitud, a un estado de levedad. Ya las emociones no pesan. Siento tristeza, pero no pesa. Siento enojo, pero no pesa, no se queda. Siento alegría, pero no pesa. También se mueve la alegría. Siento miedos, temores, pero no pesa. Entonces el estado de aprendiz es un estado de atención plena en el cual la observación atenta del mundo emocional me permite trascenderlo sin negarlo, sin querer que no exista. No me puedo quitar eh, el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría. Están allí, los observo, los atiendo, aprendo de ellos y allí son gratos, hay gratitud y son leves y me permiten el gozo, que es un estado de libertad del atrapamiento del mundo emocional. Y luego, pues si puedo ofrendar todo eso, ya no solo es flor, que estaríamos en el estado del aire, como un elemento de conexión, comunicación, integración, ofrenda, ofrendando el ser, sino que soy éter, es decir, soy la esencia, soy lo que soy. En nosotros, en el símbolo del cuerpo, este viaje ocurre en unos centros energéticos que van desde el coxis del primer centro, que correspondería a la tierra, hacia el mundo sensible, la conciencia sensible, que correspondería al agua a nivel del segundo centro pélvico, a la conciencia instintiva que representa la mente inferior en nosotros y el mundo emocional, la mente emoción, todavía no la mente consciente, a nivel del plexo solar o tercer centro, hacia la mente consciente o la mente superior, que es la mente que accede a la bondad, a la compasión, a la comprensión, al estado de ofrenda, de misericordia, no es lástima, a un estado de comunión, de integración y comunicación en amor con la vida, a esa práctica que estamos invitando de estar aquí presentes con atención plena en cualquier momento. Podemos hacer esa transformación y transmutación de esas experiencias, de estos centros de raíz, de ancestralidad, de sensibilidad, de emotividad, a generosidad. Y finalmente esto está conectado al quinto centro que representa en nosotros el espacio-tiempo del verbo, el sonido, la nota que vinimos a dar, cómo sonamos, nuestro producto, fruto en la palabra co-creadora, co-creadora de todo. Palabra pensada o palabra expresada, porque entonces aquí tenemos la conexión a los centros superiores que ya nos llevan a otra raíz, porque somos seres integrales. Nuestra raíz también está en el cielo, entre comillas, ese cielo simbólicamente, o el mundo sutil o espiritual. Somos seres del universo, seres cósmicos, aunque vivamos localmente en un cuerpo. Entonces, bebiendo de todo eso, esa es nuestra libertad. Para mí la libertad entonces es eso, como un estado de integralidad donde son necesarios todos los elementos y las cualidades de los elementos en nosotros para despertar ese ser, pueden florecer
nos ofrendamos cuando ascendemos al cuarto centro, que es el símbolo de la humanidad, de que sirve. Que sirve es que da lo que es, damos lo que somos, damos de lo que somos en cada momento. Y sirviendo como sirve toda la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. El árbol sirve, la flor sirve, el fruto sirve, el aire sirve, el agua sirve, las piedras sirven, los animales sirven, el sol sirve y nosotros servimos. ¿Cuándo servimos? ¿Cuándo damos lo mejor de nosotros? ¿Para cuándo lo tenemos reservado? ¿O lo tenemos atrapado? Ahí perdemos libertad. O estamos ofrendando, ahí somos libres. En resumen, para mí entonces libertad no es contrario a la raíz. Las raíces no nos atrapan, ni el cuerpo nos atrapa. Son instrumentos de la libertad que debe estar bien enraizada para dar la flor, para florecer como seres, florecer en el ser, para dar lo que somos, lo que vinimos a dar, que es lo que somos. Espero que estas reflexiones puedan tener alguna utilidad o servicio. Muchas gracias. ¿Qué entiendo por libertad? Bueno, la verdad es que agradezco mucho el haber podido reflexionar sobre este tema porque tiene muchas facetas la libertad. Y preguntarme qué entiendo por libertad, pues me daba cuenta de que libertad no es hacer todo lo que deseo. Libertad no es hacer todo lo que mi personalidad, mi mundo emocional y mi mundo mental quiere hacer, sino que libertad en el fondo tiene que ver con algo mucho más profundo, porque tiene que ver con cuando yo conozco mi constitución y me libero de lo que me impone mi pequeño yo, mi personalidad, mis deseos, básicamente del mundo emocional, entonces eso es realmente libertad, porque libertad en el fondo lo que es liberación de el dominio de la personalidad y es cuando nuestro ser, nuestra verdadera esencia, nuestra alma, que es más luminosa, que es mucho más sabia, realmente es la que toma el mando. Eso es realmente lo que yo entiendo por libertad. Por tanto, es trascender la personalidad para realmente conectar con lo que somos y eso nos conecta también con otra pregunta que es muy importante. ¿Cómo podemos entender ese oráculo que está en el templo de Delfos que dice, conócete a ti mismo y serás libre? Por tanto, realmente me doy cuenta que cuando nos conocemos profundamente es realmente lo que nos hace libres. Eso nos lleva a que tenemos que hacer un viaje de autoconocimiento. De autoconocimiento porque tenemos muchas creencias limitantes, muchas ideas de nosotros mismos, muchos prejuicios, muchas cosas que nos condicionan y que realmente no nos permiten ser libres. Sin embargo, precisamente en ese viaje de autoconocimiento para conectar con ese ser que somos, con el alma que se está expresando en este vehículo y en esta personalidad, eso es lo que nos hace libres. Por tanto, para mí ese oráculo, ese conócete a ti mismo y serás libre, es muy importante y pasa por todo ese viaje de autoconocimiento para autotransformarnos. Entonces, podemos hacernos otra pregunta. Libertad será también un estado de conciencia, ¿no? Sí, realmente la libertad es un estado de conciencia. Hay una libertad externa, pero también hay una libertad interna. Podemos verlo en esas dos dimensiones. Podemos no tener libertad externa y sin embargo tener libertad interna, porque esa libertad interna no está asentada ni tan influenciada por lo que pase fuera. Reflexionando sobre todos estos temas, me di cuenta entonces
Pues del gran ejemplo que nos dio Nelson Mandela. Por ejemplo, él estuvo muchos años, creo que estuvo 20 años en prisión. Él no tenía libertad externa, pero él conservó su libertad interna. Y él pudo crecer, progresar, transformarse interiormente. Por tanto, la libertad es un estado de conciencia que tenemos que intentar que no esté tan influenciada por lo que pasa exteriormente, sino que es algo interno. Esa libertad interior es muy importante. Y entonces quizás otra pregunta es que nos podríamos hacer es, ¿qué relación hay entonces entre libertad y responsabilidad? Mucha. Cuando yo reflexiono también sobre la palabra responsabilidad, ay, me viene como un peso, ¿no? Como que algo que me pesa, quizás la responsabilidad te hace sentir que tienes una obligación, que tienes un deber. No intento verlo desde ese lugar, no intentemos verlo desde ese lugar, sino que podemos ampliar la comprensión de esa palabra. Si nos fijamos, responsabilidad, por un lado, tiene la palabra responder y habilidad, de capacidad, de habilidad. Por tanto, podemos ver la responsabilidad como la capacidad de respuesta, la habilidad de responder. Fíjate que cambia mucho esa visión de carga, de pesadez, a una comprensión mayor, a decir, es que cuando yo me voy conectando, cuando voy realmente entrando en mi libertad interior, en ese proceso de interiorización y de reconexión, yo aumento mis habilidades, aumento mis capacidades, voy soltando, lo que, como comentábamos, todas esas cosas que me limitan, tantas creencias limitantes, tantos prejuicios, y entonces me hago más hábil a responder a lo que la vida me presenta. Por tanto, tengo más capacidad de responder y soy más responsable desde esa comprensión de habilidad a dar respuesta. Y eso me capacita cada vez más y en el fondo me convierte en un servidor que puede servir más. Por tanto, cuando yo voy entrando en esa comprensión interna que me va liberando de lo que me va limitando, para yo conectar con mi ser y actuar desde ahí, yo respondo desde otro lugar a la vida y soy más responsable porque tengo más habilidad de respuesta y eso me lleva a servir, a contribuir, a dar lo mejor. Y en cierto modo eso va aumentando mi libertad interior también. Otra pregunta que nos podemos hacer es que la libertad está muy vinculada al respeto profundamente, porque libertad sin responsabilidad puede ser abusiva. Una libertad que no asuma las consecuencias de lo que hacemos es libertinaje. Entonces también esa libertad va profundamente vinculada con el respeto. El respeto es una ley universal. Hemos de pensar incluso cómo la vida nos respeta profundamente. Cada uno de nosotros tenemos nuestra comprensión, una pequeña parte de la verdad. Es verdad que hay una verdad mayor que lo abarca todo, que es más abstracta y que todo lo incluye, pero también hay una pequeña verdad en la que cada uno vivimos. Pero claro, la mía, la que yo creo, esa pequeña verdad que yo tengo, no es la verdad mayúscula. Por tanto, no puedo yo imponer al otro mi verdad y mi creencia. Por eso la libertad va unida profundamente al respeto, porque yo tengo que respetar que el otro ve la vida y ve las cosas desde otro lugar, que no es igual que el mío, porque yo no tengo la verdad absoluta. Yo tengo mi punto de vista y mi creencia. Por tanto, la libertad tiene que ir profundamente vinculada al respeto, un respeto profundo. Un respeto profundo, primero, por nosotros mismos, porque somos unos jueces muy duros con nosotros mismos. Nos juzgamos y no solo nos juzgamos, sino que además nos condenamos, con lo cual nos quitamos la libertad. Por tanto, el primer respeto profundo por nosotros mismos,
dándonos la libertad a nosotros mismos y respeto profundo por el otro. Muchas personas no llegan a realizar muchas cosas que sienten que querrían realizar desde su ser o desde lo más profundo porque sienten que no van a ser aceptados, no van a ser respetados. Por tanto, desde ahí que nosotros tenemos que conectar con un respeto profundo que está muy vinculado a la ley del amor. Por tanto, es la ley del amor que realmente nos va a llevar a ese respeto por nosotros mismos y por el otro, para que el otro haga lo que crea que tiene que hacer. Se nos dice que no pongamos barreras, que no pongamos muros, que seamos como campos abiertos donde todos podamos ser creadores conscientes de lo que queremos y sentimos que tenemos que realizar. Y eso es dar libertad, para que cada uno pueda manifestar desde lo más profundo de su ser eso que siente que ha venido a realizar o que quiere realizar. Por tanto, ese respeto es importantísimo desde esta visión global que nos conecta con una sabiduría mucho más profunda. En el fondo, todo ese conocimiento que está en nuestro corazón es el que tenemos que poder desplegar. El amor es más que un sentimiento, es más que una emoción, aunque lo son. Se nos dice que el amor es la energía de la vida, que es creadora, cohesiva, expansiva, sanadora, pero también liberadora. Por tanto, es con el amor que nosotros nos damos libertad y damos libertad, porque el amor no es dependencia, no es apego, el amor es respeto y es libertad, que expande, que nos expande y expande al otro. Por tanto, para mí, este concepto de libertad es muy amplio, viendo que está tan unido a ese autoconocimiento, a ese proceso de mi propia evolución, a ese proceso de conocerme a mí misma, a ese proceso de transformarme y trascender las limitaciones de la personalidad, que son las que me limitan, pasando por un profundo respeto, por una profunda habilidad a responder a lo que la vida me plantea y dando libertad a todos los seres como la vida también la da, y dándomela a mí misma para ser una creadora mucho más consciente desde la sabiduría, desde el amor y desde el poder que reside en cada uno de nosotros desde lo más profundo de nuestro ser para crear lo que hemos venido a realizar desde la libertad. Gracias.